Dios les bendiga, hermanos y amigos. Les habla Rigoberto Díaz, siervo del Señor Jesucristo. El tema de hoy es el temor. Vamos a la Biblia. Leamos en Proverbios 1:7 y leemos en el nombre de Jesús. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Gloria a Dios. Vemos que la palabra de Dios nos enseña que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Qué es el temor? El temor es una emoción artificial que nos hace evitar o huir de situaciones o cosas. Temor es respeto, obediencia, admiración y sumisión. Temor es cuando tú quieres agradar a Dios, cuando no quieres hacer nada que a Dios no le agrade. Temor es guardarte para Dios. Temor es hacer la voluntad de Dios. Eso es temor a Dios. Querer agradar a Dios. Y eso, hermanos y amigos, es lo que cada uno de nosotros como cristianos debemos hacer. Agradar a Dios. Cuando un cristiano no tiene temor en Dios, hace cosas que a Dios no le agradan. Hacen cosas escondidas creyendo de que Dios no los está viendo. Y sabemos que donde el hombre quiera meterse, Dios lo está viendo. Hay personas que en sus congregaciones quizás no tienen temor a Dios. Hay personas que quizás le tienen miedo a sus líderes, a sus pastores. Delante de ellos fingen tener una vida santa. Una persona que no teme a Dios, no tiene a Dios en su mente y hace cosas que a Dios no le agradan. Aquel que quiere agradar a su líder o a su pastor es aquel que todo el tiempo está mostrando una cara que no es la suya. También hay personas que buscan del Evangelio no por temor a Dios, sino por miedo. Quizás porque han escuchado del infierno, de lo que le esperan a las personas que no obedecen a Dios. Quizás porque tienen miedo de una destrucción. Quizás porque tienen miedo de cualquier otra cosa, pero no temen a Dios. Y vamos a tener claro la palabra temor. Y temor es agradar, es el respeto, es sujeción a Dios, no miedo. A Dios no hay que tenerle miedo. A Dios hay que tenerle temor. Cuando un cristiano tiene una relación fuera de su matrimonio, ese es claramente un cristiano que no teme a Dios. La palabra de Dios dice: no erréis. Dios no puede ser burlado. Si nosotros
servimos a Dios o no le servimos, Dios sigue siendo Dios. El beneficio de servirle a Dios es para nosotros, porque Dios ya es Dios. Y no va a dejar de ser Dios si nosotros no le servimos a Él. Pues Él tiene ángeles, millones de ángeles, arcángeles, querubines que le sirven a Él. Hay personas que dicen que no tienen que ser cristianos, que no tienen que bautizarse, que no tienen que estar metidos en una iglesia para servirle a Dios o para agradarle a Dios o para ser salvos. Y vemos que eso es un error. Pues ahí no hay temor en esas personas que dicen tener temor y amar a Dios. Eso es un error. La palabra de Dios nos enseña y dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. El cristiano que teme a Dios siempre está haciendo la voluntad de Dios. El cristiano que teme a Dios está cumpliendo con el mandato que nuestro Señor Jesucristo nos dejó: ir y predicar el Evangelio. Siempre está procurando hablarle de la palabra de Dios a las demás personas, a sus familias. En el trabajo habla de Dios, en el camino habla de Dios, en su casa habla de Dios. Cuando el cristiano temeroso del Señor llega a la iglesia, llega a oír palabra de Dios, a estar atento a la palabra del Señor, a qué tiene el Señor para hablarle ese día. El cristiano temeroso de Dios le enseña a su familia, a sus hijos, ¿sí? Los instruye, como dice la palabra de Dios, instruye al niño, los enseña, les habla de Dios y del temor al Señor. El cristiano temeroso de Dios evita a toda costa desagradar a Dios, evita hacer cualquier cosa que a Dios no le guste. Vamos a mirar en la palabra del Señor, en Isaías 8:13. ¿Qué nos dice la palabra? Y dice: a Jehová de los ejércitos, a Él santificar, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. ¿A quién debemos temer? Nos enseña nuevamente que debemos temer a Dios, no a los hombres. Debemos temer qué piensa el Señor de nosotros y no qué piensa nuestras familias, nuestros amigos o nuestros pastores de nosotros. Debemos de ser unos cristianos íntegros, limpios, puros de corazón, mostrar buenos frutos y no solo ser cristianos de labios. Dios les bendiga.